Ya. A ver, a modo de introducción, etcétera, necesito que me vayan indicando qué es o cuál es la diferencia entre la vista de datos y la vista de variables. Datos, variables. Terminamos. Podríamos empezar la clase. Vamos a empezar la clase. Las variables son como las unidades que analizo, ¿no? Las variables, las unidades que analizo y la vista de Los datos. como los datos puros, Para hacer. ¿o no? No, pues los datos, según yo, pueden ser ahí los números y las variables son los nombres. Las variables son los nombres. Los datos pueden ser la anchura, ¿Edad también es una variable? sí, edad, y los datos serían como los nombres. No. Ya, le entiendo, no, sí, le ver. entiendo, no, sí, está bien, le entiendo su punto. Es que iba a decirlo, pero justo cambié. Ya, a ver, cuando nosotros abrimos, ¿cierto?, una planilla de SPSS para comenzar a tabular datos, a ver, nosotros tenemos una encuesta, ¿cierto?, ya sea trabajada como escala Likert o con preguntas abiertas, cerradas, etcétera. Ya, es una encuesta que tiene las preguntas, ¿sí?, pero también tienen las respuestas que el encuestado dio para cada una de esas preguntas, ¿cierto? Sin embargo, el proceso de vaciado o de tabulación que uno le llama, ¿cierto?, que es cuando uno digita esa información, las respuestas que el encuestado dio para cada una de las preguntas, no se puede desarrollar si nosotros no hemos creado la base de datos con anticipación. ¿Ya? Hay que crear la base de datos. ¿Qué significa crear la base de datos? Significa que usted debe incorporar cada una de las variables o preguntas de su encuesta, ¿cierto?, en la base de datos para luego que esa información sea vaciada en la base de datos. ¿Se entiende? Sí. Ejemplo, yo tengo una primera variable, la típica primera variable de toda encuesta, ¿cuál es? Edad. Edad. La típica es la edad. ¿Ya? Entonces, el tipo, variable numérica, la anchura, los decimales, ustedes sabrán que eso no tiene mayor relevancia. La etiqueta es importante. ¿Por qué? Porque la etiqueta es lo que se ve cuando nosotros pedimos sacar o pedimos analizar un gráfico, ¿cierto? Y eso es lo que va a aparecer, el gráfico edad. Con esa ortografía, por lo tanto, si ahí nosotros nos equivocamos, eso es lo que va a aparecer en su informe del laboral o en su informe de tesis en este caso. Los valores para la edad no vamos a asignar ningún valor, porque la edad en general se trabaja como una variable o una pregunta abierta, porque de otra manera nosotros no podemos obtener, por ejemplo, una medida aritmética. ¿Ya? Yo tengo una duda. Sí. En mi caso yo tengo un registro de edad, yo tengo de 19 a 24 años. Igual tengo que trabajar sin... También, porque por ejemplo, uno de los datos interesantes a saber al momento del análisis de los datos es cuál es el promedio de edad de tus encuestados. Ah, ya. Y ahí saber si son más cercanos a los 18 años o más cercanos a los 24. ¿Ya? Entonces trabajarlo sin valores. Valores perdidos, ninguno, columna, alineación, ¿cierto? Esto es va a la izquierda, a la derecha o centrado. Y lo más importante, después de la etiqueta, aquí las cosas más importantes son el nombre, la etiqueta, el valor y la medida. Existen tres tipos de medidas. Medidas nominales para variables de tipo cualitativo, medidas escalares para variables de agrupación y medidas ordinales para variables cuya respuesta, ¿cierto?, se transforma en un número que puede ir en orden ascendente o descendente. En este caso, la edad, si la respuesta es, en el caso de Felipe, 18, 19, 20, 21, 22, 23 o 24, ¿qué tipo de medida tiene que ser? Ordinal. Ordinal. Muy bien. Segunda variable típica, ¿te lo dijeron por ahí? Género. Ya. Sexo, sí. Etiqueta, ¿cierto? Cuidamos la ortografía, la G con mayúscula, la E con tilde. Género. Y aquí asignamos valores. Pinchamos el filtro, ¿cierto? ¿Qué es un filtro? Es ese cosito del Excel, ¿cierto? Se pincha el filtro y se asignan los valores. Valor 1 para la categoría
Nino. Y categoría valor 2 para la etiqueta. Masculino. Cuidando siempre las... Me falta la ortografía. Añadir. Aceptamos. ¿Por qué aparece aquí 1,00, 2,00? Porque tengo dos decimales. ¿Ya? Aceptamos. Si mi valor es 1 femenino, 2 masculino, ¿qué tipo de medida tiene? ¿Cómo? Si mis valores para la variable género son 1 femenino, 2 masculino, nominal, Ordinal. muy bien, ordinal, porque dice 1 femenino, 2 masculino, 3 flores, no sé. 4 que Claro. 5 otra vez. Ya. Tercera variable, ¿qué podría ser? Edad, Sí. género. ¿Por quién votó? Ahora. Estado civil, ya. Bien. Ya, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué dice error? El nombre de la variable contiene un carácter no permitido. Tiene un espacio. Muy bien, Rubén. Estado guión bajo civil. Si ustedes se fijan y vamos a la pestaña de vista de datos, aquí me van apareciendo, ya no dice var, sino que me va apareciendo el nombre de la variable. ¿Ya? Por lo tanto, esa columna va a tener todos los datos de mi muestra para la variable edad, esta otra columna todos los datos de mi muestra para la variable género, esta columna todos los datos para la variable estado civil. ¿Sí? ¿Se recuerdan de algo? No. ¿Sí? No. Ya. Tecnología. Etiqueta, Vamos a hacer un 2. cuidamos nuevamente la ortografía, ¿cierto? Estado civil. ¿Cuáles son las categorías? Valor 1 para la etiqueta, Es complicado. 2 es complicado, ya, porque lo vamos a completar con ustedes. Es que aquí, ¿quién es casado? Nadie. Pololeando. Una relación abierta. Pelándose. No, eso no. ¿Qué es eso? ¿Qué es pelándose? ¿Hablar mal del otro? ¿Pero qué? Ya, pues usted lo dijo, explíqueme. Ve que ya estoy vieja, no entiendo. Mal por mí. Es como salir a. Es como alguien que. ¿Es como poncear? Sí, eso. Sí, es del tiempo. ¿Es pinchar? Ahora, escuchar, pero vamos a hablar una frase más no lento. Vale. Pelarse. Pelarse. Qué feo. Pero pelarse tiene una connotación como más sexual, ¿o no? No sé. Sí. Porque es como pelarse, es como Como refregarse. salir a. Es como salir a. Sí, po. Sí, ¿no? Miren las cosas cochinas del Rubén. Ah, No, era la No, era. ¿qué fue cochino? ¿Qué fue Era cochino? un presidente de la. Ya, 5. Soltero, complicado, pololeando. ¿Qué más? conviviente. Conviviente. ¿Hay convivientes aquí? ¿Pecadores en este curso? No sé. El que responde. Ya. Nuevamente, Ella conoció. ordinal. Ya. ¿Y qué más podemos hacer? A ver, otra pregunta donde podamos sacar una media aritmética. ¿Cómo? ¿Cuál fue esta que jugamos? Aquí, hijos, ¿sí? Bueno, sí. ¿Está sonando esto? Tú. Perdimos toda la información. Ahora me desconcentré. Hijos, aparte de Evelyn, de Nico. Hermanos, ¿la mayoría tiene hermanos? Ya, vamos, hermanos. A ver, ¿qué tipo de edad es ese fondo? Trabajo. ¿Qué tipo de edad es ese fondo? Tengo. No te voy a con la mano quitada. En cualquier momento se le. Horas en Facebook. Tengo como una hora. Ya abro y no, después tiene. Yo. Ya.
WhatsApp, por eso. Hola Alicia, ¿cómo estás? Oh. Ya. Entonces, vamos a trabajar con estas 5 variables. Bien, quienes encuesten, ustedes saben, o les voy a preguntar en realidad, ¿las encuestas son anónimas o son con nombre y apellido y root? Anónimas. En mi caso, con nombre y apellido. ¿Por qué? Yo voy a indicar a la gente puntual de otras placas que conozco. Para sacar información. Ya, pero ese nombre y apellido usted lo va a publicar o usted sabe el nombre y apellido de esa persona. No, yo lo voy a publicar en la entrevista completa. Ya hago la presentación. Entrevista, Encuesta, en encuesta. Una entrevista. Ah, que la entrevista. Ah, ¿qué dijo? encuesta. Ya, ok. No, en encuesta. Las encuestas son una de las características que son anónimas, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cómo nosotros nos referimos a los sujetos? Nos referimos a los sujetos por folios. ¿Sí? El folio 1, el folio 2, el folio 3, el folio 4. Entonces, todas las encuestas, aquellas personas que estén trabajando de manera cuantitativa, ¿cierto? Todas las encuestas en la esquina superior derecha tendrán la palabra folio, 2 puntos y un número. ¿Sí? Primera encuesta, folio 1, folio 2, folio 3 y así sucesivamente. Entonces, vamos a comenzar. Y cada uno de ustedes va a tener un folio, como si ustedes van a ser encuestados de forma oral, ahora, y van a responder estas 5 preguntas, ¿ya? Entonces, folio 1 va a ser usted, folio 2, Carol, folio 3, folio 4, folio 5, folio 6, folio 7, Alicia, folio 8, Samuel, folio 9, folio 10, Patti, folio 11, Nico, y folio 12, Alan, ¿ya? ¿De al lado hay alguien más? Sí, José salió. ¿No está? Ah, ya. Bueno, si llega, ahí viene. Ahí viene folio 13. Folio 13. Lo vimos en YouTube. Me mostraron un video. Mire. Gracias por eso. Chalala. Muy amable. Ella quería hacerse el Debimos haber hecho. ¿Se acuerdan cuando uno jugaba esto? ¿De quién es esta prenda? ¿La desea recuperar? ¿Jugaron eso? Yo me jugué a Podría haber hecho algo. A cambio. Claro. Ya, caballero. Entonces, edad 23. Género. Folio 2. Estado civil. Soltero. Y eso era la opción 1. Hermanos. 1. Horas de conexión en Facebook. 0. 0. Folio número 2. Edad. 23. Género. 1. Estado civil. ¿Era el 3? ¿Son bien? No. ¿Pololeando? Sí, el 3. ¿Hermanos? 1. Ahí queda responder. ¿Horas en Facebook? La opción pelando. La opción pelando. ¿Estoy pololeando? Estaba mirando. Estaba. Por eso. ¿Es complicado? Es complicado. Feliz. Complicada, feliz. Bueno, una vez, así como anécdota, hace como un mes, estaba en un curso de proyecto de investigación en otra universidad. Estábamos haciendo estos mismos ejercicios, pues entonces yo le entregué una encuesta en papel a los chiquillos, la llenaron y qué sé yo. Entonces uno de los chicos estaba pololeando y dentro de todas las alternativas yo le puse en una relación estable, en una relación complicada, no sé qué, como los estados de Facebook, como las relaciones del Facebook. La cosa es que él puso que estaba soltero, pues estaba pololeando y los compañeros sacaron una foto y se la subieron al Facebook de la polola. Imagínense lo que pasó, el final de esa... Al final salió verdad lo que dijo él. Salió verdad lo que dijo él. La polola lo pateó. El soltero de La foto del 2008, ¿no? Eso fue. Después el cabrón apareció en la laguna. Así que para que tomen en consideración lo que puede generar este ejercicio que está siendo grabado.
Ya, edad. Acá, Evelyn. Folio, ¿usted folio 3? ¿Folio 3 usted? Ah, ya. 21. Va a sentir viejo hasta que va a alcanzar. ¿Estado civil? Hermanos. 3. ¿Horas en Facebook? ¿Cuánto hace funcionando? Profe. Dígame. Diario. ¿Cómo? Diario. Horas diarias en Facebook. Viendo Facebook, pero igual lo tengo en el celular y de repente nada y lo veo. No, pues horas de conexión. ¿Cuánto tiempo estás conectado? Son como 6, yo creo que son como 5 horas diarias. No, pero es que la hora de conexión, ¿cuánto tiempo estás conectado a Facebook? No viendo Facebook, conectado, ¿no? ¿Cómo? Sí, yo lo veo, como está conectado. Es que conectado yo creo que estoy las 24 horas estoy conectado. Sí, pues yo por ejemplo estoy como 12, porque la noche apago mi conexión a internet. ¿Viste? Ah, no, pero yo creo que se me. ¿Cuánto? 24 horas. No, 20 porque Es decir, son como. Ya, folio 4. ¿Usted? 21. ¿Género? No lo sé. ¿Estado civil? No, ya lo sé. ¿Hermanos? 3. ¿Horas de conexión en Facebook? 15. Ahora 24. Folio número 5. 24. Gracias. ¿Estado civil? 3. ¿Qué por viendo? No. ¿Cuál era el 3? Pololeando. ¿Es complicado? 1. Con responsabilidad porque está siendo grabado en su tablet. Hermano 1. Sí, es Ahora Facebook. 24. No, no se más. Folio 6. 23. 20. 23. ¿Género? 3. No, el 3. ¿Hermanos? Hermano, bueno, En neutro. ¿Hora en Facebook? 18. Folio número 7. 21. No, 22. ¿Género? 1. ¿Estado civil? Más viejo. Me da vergüenza. ¿Hermanos? 3. ¿Horas en Facebook? 20. Folio 8. 20. ¿Estado civil? 3. ¿Hermanos? 3 tirados para 4. ¿Horas en Facebook? Estáis más casados. Salvo Rubén. ¿Edad? 23 juegas también. ¿Y el 2 qué es lo que era? Masculino. 1. Ambiguo. ¿Ah? Soltero. Complicado. Solterísimo es Felipe. ¿Y el 2 qué es? ¿Hermanos? Falta una categoría. 20. ¿Cuál es el 2? No. Complicado. Folio número 10. 22. No, 10. 1. 1. No. 5. ¿Cuál es el 21? Podemos hacer el 2. Yo también tengo. Folio número 11. ¿Cuánto? 6. 6 entendí yo. ¿Hora en Facebook? La castiga. Folio 12. No me dejan. ¿Estado civil? ¿Hermanos? 3. ¿Horas en Facebook? Ya, Javier. 25. ¿Estado civil? 1. ¿Y por qué se ríe? Lo
súper clara, pues. Que explique. Hermanos Mira, 2. presentaste como tu boluda. ¡Oh! Ahora en Facebook. 5. ¿5? ¿Cómo cuánto dijo? Sí. Igual es muy de cara. Bueno, cuando las encuestas se pueden aplicar de dos formas, ¿cierto? Se pueden aplicar de manera directa o indirecta. Cuando se aplican de manera indirecta, es cuando hay un encuestador de por medio. En este caso, sería yo la encuestadora, ¿cierto? Y ahí, cuando se producen las encuestas indirectas, se producen varios sesgos. Entre uno de ellos, el de falsación. El de deseabilidad social, ¿ya? El de prestigio. La gente tiende a mentir porque hay una persona exacto, observando la información. Ya, don José. teléfono. ¿20? 23. En WhatsApp. Estado civil. Pololeando 3, ¿verdad? ¿Con tres? ¿Hermanos? Ahora en Facebook. La cantidad. ¿Qué puso? El Queta y. Ya. Pusimos vivo. ¿Por qué? ¡Ahora, Nico pasó! ¿Qué pasó el libro? La lengua está complicada. Mira. Ah, Ya, chiquillos. A ver. Como punto de Gracias. aclaración. Esto es vista de variables. En la vista de variables se construye la base de datos. ¿Ya? Esto es vista de datos. Acá se tabula o se digitan los datos. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Aquí yo escribo las preguntas de mi encuesta y acá yo vacío las respuestas de mi encuesta. ¿Sí? ¿Cómo? pero eso Drive guardas solo, ¿no? Sí, pero el Drive nos entrega solamente estadística descriptiva. ¿Cómo? No le sirve porque usted necesita prueba de hipótesis. Ya, entonces tenemos los resultados. Lo primero en estadística, ¿qué es el primer procedimiento en términos de análisis estadísticos que un buen investigador debe realizar? Comparación. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama. Lo acabo ya. Correlacionar. No. No. La correlación es una prueba estadística, una prueba de hipótesis. Antes de las pruebas de hipótesis, ¿cómo se llama cuando yo tengo la media aritmética, la mediana, la varianza, la desviación estándar, las tablas de contingencia, las frecuencias, tablas de frecuencia, gráficos? Eso se llama. ¿Cómo se llama eso? Tabla estadística. Medición. Estadística y tiene un apellido. Descriptiva. Ya, muy bien. Estadística descriptiva. ¿Y cómo se hace eso aquí? ¿Ustedes que saben usar este programa? Usted se va ¿A dónde? Analizar. Ya, bien, vamos bien. Se va a analizar. Estadístico descriptivo. Ya, muy bien. Luego, depende si usted quiere sacar la frecuencia o se quiere escribir, entonces pone descriptivo. Puede ser Ya. razón o gráfico. ¿Y tiene dos tipos de gráficos? Lo más fácil, lo más simple, chiquillos, pongan atención. Pongan atención. Lo más fácil y simple es que ustedes realicen análisis de frecuencias. ¿Por qué? Porque si yo pincho las frecuencias, aquí obtengo los estadísticos descriptivos. ¿Ya? Miren, si ustedes se fijan, si yo voy a analizar, yo no sé por qué miro para allá, se me cuesta más. Cada olvidado hasta la nuca, afuera de la ubicación del ¿Se fijan? Que es la misma información. Entonces me sale mucho más fácil pedir la frecuencia porque ahí obtengo toda la información junta en un solo movimiento de variable. Entonces, voy a ingresar. Ustedes saben que las variables para que sean analizadas tienen que estar en este cuadro, ¿sí o no? Sí. Ya. Vamos a pinchar todas las variables, las ingresamos. Y en estadísticos voy a pedir la media. ¿Qué es la media? La sumatoria de todos los valores partidos por el n muestral, ¿cierto? Es lo que ustedes hacen. Gran promedio.
Exacto, el promedio de nota. ¿Sí? La mediana, ¿qué es la mediana? El valor que se encuentra en el 50%. Ya, muy bien. ¿Qué es la moda? El valor que más se repite. ¿Qué es la desviación típica? ¿O la desviación estándar? La desviación estándar es... Ay, se me olvidó. ¿Qué es la desviación típica o desviación estándar? Es el rango, ¿cierto?, en el que se mueve la muestra a partir de la media aritmética. Profe, ¿qué la moda? La moda es el valor que más se repite. Y la desviación estándar, o también llamada desviación típica, es la puntuación, ¿cierto?, o el valor entre los cuales se mueve, o el margen entre el cual se mueve la muestra a partir de la media aritmética. Y la varianza es el mismo valor de la desviación típica al cuadrado. Continuamos. Vamos a pedir gráficos de barra. Continuar y aceptar. Ya, primera pregunta para ustedes. Primera pregunta. Bueno, ustedes saben, ¿cierto?, que esto se pincha 2 veces y el gráfico la tabla se puede editar y cambiar la letra. ¿Sabían eso? No. Ay. ¿Está sonando acá esta cosita? Y también saben que si uno lo copia, uno lo puede pegar en un Word. ¿Sí? ¿Sabían eso? Ya. Sacaba el pantallazo y después en Paint Doble pega, pues. Se copia y se pega. ¿Así lo hacía? ¿Cómo? Exportar. También se puede exportar. Profe, pero en Cualquier archivo. Pantallazo. Se puede exportar un archivo que no sea... Sí. Profe, pero... ¿Cómo le fue su exposición? Bien. Qué bueno. Muy bien. No, eso que se puede exportar porque cuando hicimos el trabajo, por ejemplo, yo lo hice en Drive y después lo exporté a Excel y ahí hice el resto de las cosas. Acá igual se puede hacer, ¿cierto? Acá igual se puede hacer. Sí. Aquí tú vas a archivo, abrir, datos, y ahí tú pides que se muestren, por ejemplo, todos los datos. ¿Viste? Ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir acá? Que la media, es decir, la sumatoria de todas las edades partido por... ¿Cuánto es el N muestral de este curso? De 14. Es de... ¿Cuánto? De 23 años. La mediana, es decir, el valor que se encuentra al 50%, es de también de 23 años. Esto no siempre es así, ¿eh? En algunos casos coincide el valor de la media y la mediana, pero eso no sucede siempre. Y la moda, es decir, el valor que más se repite, también es 23. La desviación estándar es de 1.2, es decir que la muestra se mueve entre los 22 años y los 24. Ahí está. Y la varianza es de 1.5, que es este mismo valor, pero al cuadrado. ¿Ya? El género, hay 14 valores válidos, es decir que 14 personas respondieron a esta encuesta. La media es de 1.57 y la mediana es de 2. ¿Esto es válido o no? No. ¿Por qué no? Porque es el género generado. Muy bien. ¿Cuál es la explicación técnica para eso? La explicación que tú me diste es la explicación del sentido común, ¿cierto? De lógica. Pero ¿cuál es la explicación técnica para esto? Que lo más probable es un número impar. No. Explicación técnica. Piensen en las variables. Piensen en las variables. Las variables... Piensen en las variables. Las variables existen diferentes tipos de variables. Variables nominales y variables cuantitativas. ¿El género es una variable nominal o una variable cuantitativa? Cuantitativa. No. Nominal. Nominal, porque si yo le pregunto a usted cuál es su género, usted me dice 3, 4 o me dice masculino. Depende si la encuesta dice... Me dice masculino, ¿cierto? La respuesta se expresa en una palabra, por lo tanto es una variable nominal.
Sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que hicimos acá? Cuando creamos nuestra base de datos en la vista de variables, nosotros transformamos esta variable, que es una variable nominal, en una variable de tipo cuantitativa. Le entregamos valores, ¿ya? Le asignamos valores de 1 y 2. Entonces, por favor pongan atención porque esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo siguiente, que cuando yo tengo una variable que es nominal, pero la estoy trabajando de manera cuantitativa, no puedo obtener ni la media, ni la mediana, ni la desviación típica, ni la varianza. Solamente puedo obtener la moda. ¿Ya? Lo único que se puede obtener es la moda, nada más. Por lo tanto, aquí en el género, ¿qué es lo que podemos decir? Que 14 personas respondieron y que el género que prevalece es el género masculino. En el caso del estado civil, lo que podemos decir es que respondieron 14 personas y el estado civil que prevalece es la soltería. ¿Ya? El número de hermanos que prevalece es 1. ¿Ya? Y aquí ustedes, en términos de análisis de datos, pueden ir enriqueciendo esa información. Por ejemplo, si yo estoy analizando, ¿cierto? Yo diría que el número de hermanos es 1, por lo tanto, la constitución familiar es de 2 hijos, lo que está en términos esperados a la media de la población chilena, considerando que el número de hijos por mujer es de un 1,8 según la base de datos del censo del 2002. ¿Sí? Esa sería la forma en que ustedes tienen que ir analizando la información. Luego, horas de conexión diaria a Facebook. Hay 14 personas que respondieron esta pregunta, ¿verdad? Luego hay una media de 12,4 horas, una mediana de 11 horas, una moda de 5 horas. Sin embargo, aquí aparece un 5 con una A. ¿Qué significa eso? Que existen varias modas, pero la tabla nos arroja el valor más pequeño de todos los que se repiten. ¿Ya? ¿Puedo hacer lo que sea mayor, no? No, aquí el programa no te va a arrojar el mayor. La desviación típica es de 7.8 y la varianza es de 61.95. ¿Ya? Que es este valor, insisto, al cuadrado. ¿Qué más podemos interpretar? Podemos decir que un 42,9% de la muestra tiene 23 años. ¿Ya? Y los demás porcentajes o los demás rangos de edad que fluctúan entre los 21 y 25 años se relacionan de manera pareja, ¿cierto? En un 14,3%. Luego, podemos decir que del total de la muestra, un 57,1% corresponde a sujetos de género masculino y un 42,9% a personas de género femenino. Respecto al estado civil, podemos decir que existe una tendencia, ¿cierto?, a establecer relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque el 57%, alrededor del 57% de la muestra se encuentra en una relación afectiva, ya sea pololeando o en una situación de complicada definición, ¿ya? Y un 42,9% se refiere a la soltería. Yo podría aquí empezar a hipotetizar, por ejemplo, decir que las personas más jóvenes son las que tienden a la soltería. ¿Cómo analizo eso? Y lo confirmo a través de un estadístico descriptivo de tabla de contingencia. Entonces, ingreso la edad y estado civil. Estado civil. Y mi hipótesis no está yendo por el camino equivocado, o sea, correcto. Aquí lo que está indicando es que las personas menores, al parecer, son las que tienen mayor tendencia al compromiso y las personas mayores son las que tienden a la soltería. ¡Eso! No, pues estamos matando lo último que La chinita. ¿Qué más? Respecto al número de hermanos, podemos decir que un 35,7% presenta un solo hermano,
seguido por un 28,6% con 3 hermanos. ¿Ya? ¿Conocen las diferencias entre el porcentaje válido y el porcentaje acumulado? No. ¿No? No. Se van sumando, exacto. 14,3 más 35,7 da un valor de 50. 50 más... No, lo de contabilidad, lo de la frecuencia. Absoluta, pues lo mismo. Frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Ah, ya, está bien, sí, lo conozco. No lo conocí. No, ahora bueno. Y usted me dice, es lo mismo que las frecuencias. Sí, pues estas que son tablas de frecuencia. Ay, señor. Horas de Facebook. Tenemos que... aquí se entiende lo de las varias modas. Se fijan, 14,3%, dos personas se conectan 5 horas, 2 personas 10 horas, 2 personas 20 horas, 2 personas 24 horas. Y los demás, 0, 3, 8, 12, 15, 18. ¿Sí? Y finalmente están los gráficos que van demostrando, ¿cierto? O reforzando lo que nosotros acabamos de explicar. Un gráfico de barras, ¿cierto? Para la situación de estado civil, otro para el número de hermanos, Eso es lo que nosotros estamos haciendo en contra. otro para las horas de conexión a Facebook. A la vez práctico y humillante. de escribirlo. Sí. Error. Al momento que ingresemos los datos. Yo estoy seguro que tenemos la capacidad para hacer eso. De escribirlo, no lo sé. Pero en esta vida. No, sí la tienen. Pero con una persona al lado. Sí la tienen y de hecho tienen que desarrollar esa capacidad porque vamos a tener clases en laboratorio. Desde la próxima semana. Ya. Eso sería. Entonces ahora vamos, ya que recordamos cierta estadística descriptiva, vamos a las pruebas de hipótesis. Primera prueba de hipótesis, necesito que tomen apunte, análisis de correlación. Análisis de correlación. Análisis de correlación. ¿Qué es lo que la mayoría de ustedes tiene que realizar? Así que por favor pongan mucha atención. Los que están trabajando de manera cuantitativa. El dios de correlación. Sí. Ya. A ver, el análisis de correlación, ¿qué es lo que hace? Como su nombre lo indica, ¿qué es lo que busca? Correlacional. Ya, ¿y qué significa Correlación de variables. la relación que existe entre... Una variable y otra. Exacto, entre dos variables. ¿Pero entre una o más variables o entre una y otra? No, porque si es una o más variables, ahí tendríamos que realizar análisis multivariado o análisis factorial. ¿Ya? Esto es entre dos variables. Entonces, lo que tenemos en pantalla es una base de datos donde tenemos aquí el identificador, sexo, edad, procedencia, y aquí diferentes variables que hacen alusión a la participación política de un grupo de 8 personas. A la participación social en diferentes ámbitos de un grupo de 8 personas. Participación en partidos políticos, participación artística, participación vecinal, participación deportiva, en centro de alumnos, en apoyo social, en religión, en participación ambiental, participación en derechos, en necesidades sociales, en financiamiento, necesidades económicas, si está inscrito o no está inscrito y si vota o no vota. Profe, una pregunta. Dígame. Si está inscrito o no está inscrito, ¿a eso a qué se refiere? ¿Para votar? Para votar. Pero si ya está con el tema de los partidos políticos, es como ¿Tienes que tener la memoria? No, porque dice participación política. Y la participación... ¿Dice partido? Pero no puede asumir que no esté... No, no necesariamente. Ya. No se puede asumir necesariamente. Ah, sí, tiene toda la razón. No se puede asumir. ¿Sí o no? Sí, tiene toda la razón. Ya. Ahí en YouTube somos... Entonces, ¿qué es lo que uno hace?
cuando tiene este tipo de análisis, ¿cierto? Uno. Cuando uno se plantea un análisis de correlación, ¿uno qué es lo que hace? Establecer una relación entre variables, que nosotros conocemos como hipótesis. Entonces yo sé que debo tener una variable independiente y una variable dependiente, ¿cierto? Eso es cuál, Como quali. Cuanti. No me saque la madre, por favor. Ya. Entonces, tenemos distintas variables de aquí hacia el infinito, ¿cierto? Distintas variables que nos hablan sobre la participación. Y tenemos aquí tres variables, que son sexo, edad y procedencia. Entonces, ¿cuál actuará como variable dependiente? Dependiente, la primera o Sexo, edad y procedencia. La dependiente, Sexo, edad y procedencia. o sea, el sexo, mi condición de género, ¿cierto? Mi sexo depende de mi participación política. ¿Al revés? Es al revés. Entonces, como variable dependiente voy a tener la participación, por ejemplo, participación vecinal. ¿Por qué otra cosa va a hacer acá o en la sala? Aquí mismo. No nos vamos a mover de acá. Está hasta las 5:20 de ahí. Participación vecinal. Y mi variable independiente va a ser, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Sexo. Edad. Edad. Ya. Y lo que yo voy a hipotetizar, ¿qué creen ustedes que a medida que aumenta la edad, aumenta la participación vecinal o disminuye? Aumenta. Más tiempo libre. Sí, tenía menos tiempo libre. Más tiempo libre. Se espera. Hay jubilado. Centro madre. Pero que ves, si tu encuesta no No, porque la base de datos y la respondieron personas, o sea, este es un ejercicio, esta información inventada, claramente. Pero son todas así como de 21, 22 años. 21, 22. Ya, a medida que aumenta la edad, aumenta la participación vecinal en, y ahí la unidad de análisis, ¿cierto? Y el contexto, que nunca nos puede fallar, ¿ya? Ni la unidad de análisis ni el contexto. Entonces, esta es nuestra hipótesis. Y esto es lo que nosotros queremos ver si se acepta o se rechaza, estadísticamente. Ya. ¿Quedó claro cómo llegué a elaborar mi hipótesis? ¿Sí? ¿Todo está claro? ¿Hay alguna duda? Este es el momento de preguntar, chiquillos. ¿Hay alguna duda? ¿Tiene lista su hipótesis? Ya, perfecto. Dígame. ¿Quién dijo, profe? Yo. Dígame. No hablo nada. Javier, siéntase con libertad. No. Porque ya estamos en Padura. No, pero por ejemplo, ustedes Desde dicen. ayer estamos conectados, Javier, con la botella. En base a la hipótesis, ya, por favor, pongámonos. A medida que aumenta la edad, aumenta la participación vecinal en la unidad de análisis que yo voy a tomar. Y el contexto, por ejemplo, si tengo eso, por ejemplo, puede ser un contexto religioso, o puede ser un contexto Universitario. deportivo. Claro, puede ser en el. No sé, ponerlo. ¿Aún sí están en esas tablas? Claro, porque se supone que esta información yo encuesté a personas de un contexto particular. Por ejemplo, en tu caso, tú tienes que encuestar a personas de este contexto, ¿cierto? De la universidad. Ya. Entonces, tu unidad de análisis serían los estudiantes del contexto, Universidad San Sebastián, Campus 3 Pascual. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque sucede que en los trabajos la mayoría llegaban hasta, los pocos que redactaron su hipótesis llegaban hasta acá. ¿Sí? Y los demás no tenían nada.
Profe tiene que apretar una tecla, en su computador se llama algo. Apriete cualquier tecla. Apriete la tecla cualquiera. Control cualquiera. No puedo. Me asusté. No existe tecla cualquiera. Ya. Solo veo control. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ir al análisis. Ya. Volvemos entonces. Lo primero que vamos a hacer es sacar nuestra estadística de tipo descriptiva. Frecuencias. Frecuencia. ¿Cuáles son nuestras variables? Edad. No, edad. Zona. Eso es. ¿Qué zona? Medio y mediano. Y hace 5 minutos lo que nosotros Y hace 5 minutos lo que yo no hago. se demoró más en reiniciar el computador que Eso es verdad. Es verdad. Es verdad, verdad. Ya, estamos acá, entre Roldán, vista de variables. Podemos ver entonces que las categorías, la edad está trabajada, el valor 1 para 20, 21, 22 y 20, 21, 22 y 23 años, pero no está trabajada como una variable abierta, cuantitativa, por lo tanto, nuevamente no se puede calcular ni la media, ni la mediana, ni la desviación estándar, ni la varianza, solamente podemos calcular la moda. Y la participación vecinal está como una escala Likert, ¿cierto? Donde el 1 significa nula y el valor 5 significa que tienen una muy alta participación. Aceptamos. Vuelvo a los resultados. ¿Y qué es lo que yo puedo decir, cierto? Que la moda es de 22 años, o 21, de 21 años, y la moda de la participación vecinal es nula. Puedo decir que el 50% de la muestra tiene 21 años, puedo decir que un 37,5 tiene 22 y un 12,5 tiene 20 años. Ningún sujeto de la muestra tiene 23 años. ¿Y qué es lo que tengo acá? Tengo que los niveles de participación son nulos en un 87,5% y son muy bajos en un 12,5%. Eso es lo que yo puedo reportar a partir de mi estadística descriptiva. Pero con eso yo no estoy comprobando, no estoy aceptando ni rechazando mi hipótesis de investigación. Tengo que desarrollar mi prueba de hipótesis. Para eso, ¿qué hacemos? Y aquí pongan mucha atención. Analizar correlaciones bivariadas. Si gustan pueden tomar una foto ahí. El valor lo está grabado. Ah, ya, bueno. Bivariadas. Y tenemos que ingresar las variables de nuestra... tenemos que ingresar la variable de nuestra investigación. ¿Cuáles son las variables? Edad y vecinal. Edad y vecinal. El coeficiente de correlación que nosotros vamos a trabajar es la correlación de Pearson. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere ver la hora? está grabando. Correlación de Pearson. ¿En qué consiste el índice o coeficiente de correlación de Pearson o análisis momento de Pearson? ¿En qué consiste, chiquillos? ¿Lo vieron esto, cierto? Sí. Ya, Álvaro, usted que lo vio, cuénteme. Lo pueden encontrar así en la literatura o también lo pueden encontrar como análisis momento R de Pearson. A ver, el análisis de correlación, ¿ya? Se analiza a partir de dos aristas. Primero, a partir del signo y segundo, a partir del valor absoluto. ¿Ya? Los signos del análisis de correlación pueden ser ¿de qué tipo? Positivo o negativo.
Cuando el signo es positivo, ¿qué es lo que está implicando? Que las variables ambas suben o ambas variables bajan. Es decir, hipótesis de qué tipo? ¿Direccional, directa o indirecta? Directa. Muy bien. Hipótesis direccional directa. ¿Y cuando el signo es negativo, qué implicará? Una baja y otra sube. Que una variable sube mientras la otra disminuye o al revés, ¿cierto? Lo que es una hipótesis de tipo direccional indirecta. Muy bien. ¿Y el valor absoluto qué es? ¿Qué es el valor absoluto? Esto es matemática como de quinto. Ya voy. Faltaste, te enfermaste, te dio peste. Justo. Ahí sí lo hubiese ¿Se acuerdan cuando aparecía esto? Sí. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? El valor absoluto, es decir, el número. El valor absoluto es el número sin una carga No es solamente una carga de signo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Repito, el valor absoluto es el número a seca, sin carga de positividad o negatividad. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. El valor absoluto en el caso del análisis de correlación puede fluctuar en valores que van del 0 hasta el 1, en valor absoluto. ¿Ya? Del 0 hasta el 1. Mientras más cercano al 1, mientras más cercano al 1 significa que acá tenemos una correlación más fuerte, siendo el 0 una correlación de tipo inexistente. ¿Ya? Cuando nosotros estamos a hablar, ya se me están inquietando. ¿Quieren break? O sea, yo prefiero que no, porque si se van a retirar a las 4:30. Sí, pues. Ya. Entonces, tenemos una correlación inexistente cuando es cercano a 0, o sea, cuando es 0, ¿cierto? Y mientras más cercano a 0, aquí va aumentando la graduación. Por supuesto, inexistente, después muy débil, después medianamente fuerte, después muy fuerte, ¿ya? Mientras más cercano a 1, la correlación es más fuerte, y esto siempre se trabaja a un valor de significancia de un 0,05, ¿ya? Lo que significa que usted tiene un 95% de confianza en la significación de su investigación. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Correlación de Pearson, pido, porque no es el único tipo de correlación, sin embargo, el que nosotros vamos a ver. También existe la correlación de Spearman o de Spiderman. Y esa es como talla entre las tallas fomes de estadístico. Y la correlación de Kenton. Y aquí está la prueba de significación. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la prueba de significación bilateral o unilateral depende del tipo de hipótesis que usted redactó. Si su hipótesis es de carácter direccional, es decir, usted le otorga un valor a su variable, ¿cierto? Su prueba de significación tiene que ser unilateral. Y si su hipótesis es no direccional, o sea, usted simplemente dice que existe relación entre las variables, su prueba de hipótesis tiene que ser bilateral. En nuestro caso, tenemos que a medida que aumenta la edad, aumenta la participación vecinal. ¿Qué tipo de hipótesis es esta, señor Felipe Torres? ¿Esta hipótesis es una hipótesis direccional o no direccional? Direccional. Direccional, ¿por qué, don Álvaro? Porque Porque a medida que aumenta la edad, aumenta la... aumenta la participación de los ingenieros de Ya, vecinal. Profe, y en caso de que fuera no direccional, ¿cómo tendría que decir? Existe relación entre la edad y la participación vecinal. Pero uno puede poner tan tajantemente que aumenta, no sé, la edad, disminuye la participación. Uno sí puede poner tajantemente
esa información, si lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque se supone que tú has hecho una revisión exhaustiva de literatura, de antecedentes, y todo eso respalda tu hipótesis. La hipótesis no surge así como que, que a mí se me ocurrió que puede ser así. No. Uno hipotetiza cuando uno tiene antecedentes sobre los cuales sentar esa hipótesis. ¿Ya? Entonces, como mi hipótesis es de carácter direccional, ¿dónde tengo que pinchar? ¿Ahí o acá? Unilateral. Unilateral. Muy bien. Entonces, vuelvo, significación unilateral. Voy a opciones y verifico que se excluyan los casos según pareja y pido, esta es una trampita que tiene, o no una trampita, sino un beneficio que tiene el SPSS. Que es marcar las correlaciones significativas. ¿Ya? Las entrega con un asterisco. ¿Ya? Así que eso nos facilita la pega enormemente. ¿Y aquí qué es lo que hacemos? Aceptamos. Siguiente. Y ahí nos aparece nuestra tabla de análisis de correlación. Y ahora quiero que ustedes me digan qué significa eso. Ya, ¿qué significa eso? Yo les voy a dar unas pequeñas pistas. Ya. El análisis de correlación siempre se presenta, o la tabla del análisis de correlación se presenta como una tabla espejo. ¿Ya? Es decir, que si yo parto de esta tabla, ¿cierto? Me voy a encontrar con la misma información hacia acá. ¿Ya? Es una tabla espejo. ¿Por qué es una tabla espejo? Porque tengo las mismas variables. ¿Por qué se ríen? ¿No se habían dado cuenta? Ni sabía por qué existía eso. Cuando hizo la línea, todo casó. ¿Cachaste que viene? En la vuelta. Ya. Bueno, el tema es el siguiente. Como es una tabla espejo, uno obviamente no va a analizar este cuadro y este. ¿Ya? Uno se centra solamente en un cuadrante. ¿Por qué aquí la correlación es 1? Porque hay una variable, que era la de correlación. ¿Por qué? Porque hay correlación. Porque hay correlación. Y obviamente hay correlación porque yo estoy correlacionando edad por edad. Es como que usted, ¿cuál es la correlación entre Felipe Higueta y Felipe Higueta? Felipe Higueta. ¿Ya? ¿Cuál es la correlación entre edad y edad? Edad. Entonces la correlación es de 1. Pero aquí es lo interesante, porque aquí están las variables de su hipótesis. ¿Ya? Entonces tenemos un valor de correlación de Pearson, un valor R igual a menos .714. Punto, el 0 a la izquierda no vale, ¿no es cierto? Entonces tenemos este valor. ¿Qué significa? Que es negativo. Primero tenemos un signo negativo, por lo tanto, ¿qué es lo que nos está indicando? Que es indirecta. Que es indirecta, que a medida que una variable aumenta, la otra disminuye, lo que estaría ya rechazando nuestra hipótesis de investigación. No se puede. ¿Ya? Lo que ya estaría rechazando. Nos está diciendo que existe una relación indirecta con un valor de 0.7. Es decir, que es cercano a lo fuerte. ¿Ya? Hay una correlación potente entre la edad y la participación vecinal, pero una relación inversa. Es decir, que a medida que disminuye la edad, aumenta la participación. Y eso tiene una significación o un p-value, ¿cierto? Un valor p menor a 0,05, ya que el valor p es igual a ¿cuánto? A 0,023. ¿Sí? Y ese es el análisis que ustedes deben realizar para su análisis de correlación. ¿Y el 8 que está allá que no? El 8 que está acá, ¿qué es lo que hace? El 8 significa n. ¿Y el n qué significa? Número, población. Muestra. ¿Por qué muestra? Porque si nosotros volvemos a nuestra base de datos, ¿cierto? Tenemos una base de datos que le respondieron ¿cuántas personas? 8.
8. Y eso es todo.